Ah, Doctor, ¿me vamos, puede compartir su pantalla, por favor, para tomar un pantallazo? vamos a compartir la pantalla ahorita. Eh, ¿Listo? ¿Estamos? Sí, gracias, doctor. Sí, ok, perfecto. Ya, permíteme lanzar el en vivo. ¿Me avisa? ¿Ya estamos? ¿Para lanzar en vivo? Sí, doctor, por favor, mientras yo voy compartiendo los grupos. Listo. Ya está también. Estamos enlazándonos con la señal en vivo. Listo. Bueno, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de su programa La Hora Tributaria. El día de hoy es un programa especial. El día de hoy estamos no, perdón, a menos de 24 horas. Estamos a 3 horitas de que empiecen los vencimientos para la declaración anual de impuesto a la renta. Así que lo primero que tenemos que abordar es eso, evidentemente, y complementar un poquito lo que es los gastos deducibles que veníamos transmitiendo ya de programas atrás. Sería el tercer programa vinculado a lo que son gastos deducibles, perdón, pero además algunos apuntes sobre NIRS que siempre son importantes e interesantes porque, claro, en la semana, como ustedes comprenderán, todo el mundo ha estado ciertamente bastante apresurado, congestionado, complicado y, como no, expectante de lo que es la adecuación NIF, porque obviamente nos lo exige no solamente la normatividad financiera, sino que también nos lo está exigiendo en todo caso la presentación de la DFOT. Ahora bien, sí es cierto que nos ha faltado ver o revisar algunos temas vinculados a la deducibilidad del gasto y hay que terminar de verlos un poquito para que sirvan como herramienta natural de lo que ustedes tienen que tener precisamente en consideración para lo que se viene a partir de mañana. Recuerden, mañana 24 de marzo empieza el dígito cero. Mi agradecimiento a todos los que nos están viendo también por redes sociales, dicho sea de paso, mi agradecimiento a Lucio, que siempre está atento a nuestro soporte técnico y, como no, a nuestros auspiciadores, como son el Estudio Maldovo Lila y Asociados, el Estudio M. Ribeiro y MDL Asociados Pro. Bien, entonces, veamos, estuvimos viendo, como les decía, los principales gastos deducibles el día de hoy. Vamos a terminar de ver algunos, los más complejos, ciertamente, como el caso de vehículos, y aterrizamos con unos apuntes siempre importantes de aporte respecto de las normas internacionales de información financiera o la adecuación o los criterios que ustedes tienen que tomar en cuenta para ello. Uno de los gastos que siempre suelen cruzarse en nuestro camino son los vinculados a lo que es personal, ¿no? Gastos destinados a prestar servicios de salud, actividades recreativas, como no, también culturales y educativas, o inclusive de enfermedad del trabajador. Y eso está vinculado a los famosos artículos que están también en el contexto de la actividad. Cuando hablamos de capacitación hay que entender y atender que esta debe estar ciertamente vinculada a la necesidad de que esa inversión en capacitación va a incrementar de alguna manera, está en línea de carrera con el trabajador, la productividad de él o de su área. Y eso está inclusive establecido en la segunda disposición complementaria del decreto legislativo 1120, que entró a modificar, o si se quiere, a tomar en cuenta con un poco más de fineza la atención respecto de eh, este segmento de lo que es inversión en gastos de personal. Sí, sí. También nos dice la norma que pueden ser deducibles los gastos que se efectúen por primas de seguro vinculados a los hijos menores de 18 años del trabajador o que, siendo mayores de 18 se encuentren incapacitados, o el término correcto sería discapacitados. Lo que pasa es que hay que entender la discapacidad y la incapacidad desde el punto de vista de la legislación civil. Los gastos recreativos a que se refiere precisamente acápite dentro de lo que es el artículo 37, tienen una limitación, que es el 0,5% de los ingresos netos del ejercicio. Pero tiene un límite superior, que son 40 UITs. Recuerden que para el 2022 se aplica la UIT que corresponde a ese ejercicio, que son 4.600 soles. Eso es importante en el sentido de no confundir, y hay que tener mucho cuidado. Ahora van a ver por qué, porque inclusive en algún momento nosotros estamos viviendo con la UIT del 2023, que es 4.950. Correcto. Pero el año pasado fue de 4.600. Pero el 2021 fue menor.
Y hay que tomar un poquito en cuenta ello, porque inclusive cuando hablemos de vehículos hay que tomar los ingresos comparados del ejercicio anterior. Entonces, estas situaciones sí hay que tomarlas en cuenta precisamente para que no se nos crucen un poquito lo que son las UITs. Si vamos a un ejemplo práctico, si se quiere, del tema de lo que es gastos de personal, hay que tomar en cuenta que, acá es importante, y ahora que estamos hablando de cierre del ejercicio y estamos hablando de normas internacionales de información financiera, recuerden siempre observar el artículo 20 de la ley. Porque el artículo 20 de la ley define qué cosa es ingreso neto. Y el ingreso neto, según ese artículo, es el ingreso bruto menos las devoluciones, bonificaciones, descuentos y demás conceptos que pudieran detraer o disminuir el concepto de ingreso bruto. Y en todos los demás casos, si se quiere, para que lo hablemos en términos contables, estamos hablando del elemento 7, menos las cuentas que no tienen impacto frente a ese ingreso o lo disminuyen. Claro, ¿por qué digo las cuentas que no tienen impacto frente al ingreso? Porque no van a considerar 79, obviamente, porque es una cuenta que nos sirve para los destinos. Ahora bien, imagínense que el estudio McDowell y Asociados ha realizado gastos recreativos para los trabajadores o para sus trabajadores con ocasión del día de trabajo, Navidad, Año Nuevo o el ejercicio, y eso suma 400.000 soles. Obviamente no tengo por qué considerar el IGB porque estoy provisionando el gasto puro. Esto en el ejercicio, hay que tomar en cuenta que en el ejercicio 2022 hemos tenido ingresos netos por 39.965.000. Claro, ya quisiera el estudio de McDowell y Asociados tener todos esos millones de ingresos. No sé, por favor, no lo vayan a tomar a mal. No los tenemos. No vaya a ser que esto se difunda. No es así, es solamente para el ejemplo. Muy bien, si tenemos el ingreso neto, entonces de esos 39 millones y esos gastos recreativos por 400.000, lo que primero tendría que entender es que el límite de mi deducibilidad, o lo deducible sería el 0,5% de esos ingresos, que serían 199.825. Entonces la diferencia por adición serían 200.175. No, un ratito. Te falta comparar el límite mayor. Y el límite mayor, como lo hemos indicado, son 40 UITs. Y esas 40 UITs multiplicadas por 4.600 soles me da 184.000 soles. Entonces no puedo deducir los 199.000. No puedes. Tienes que tomar la base de los 184. Y la diferencia frente a los 400, que son 216.000, es lo que va a ir como tu adición. Y ahí viene la pregunta, ¿temporal o permanente? Tendría que ser permanente, porque no lo voy a poder volver a recalcular o reaplicar, o si se quiere, repensar en otro ejercicio. No, porque no puedo diferir. En consecuencia, es una diferencia permanente y la tengo que deducir. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que trabajar. Cuidado con los límites inferior y superior. ¿De acuerdo? A veces calculamos solamente el límite inferior y nos olvidamos que hay un límite superior. Entonces tengo que comparar. Si también excede el límite superior, entonces no. Tengo que irme solo hasta el límite superior, que son las 40 UITs, y sobre eso reparo o adiciono cualquier excedente. Hay situaciones en que el mismo contribuyente, ¿no?, alquila una propiedad y al alquilar esa propiedad destina también esa casa habitación como si fuera para atender el negocio, en todo caso. Entonces, la norma me dice que, y esto está en el segundo párrafo de los incisos finales del artículo 37 de la ley, solo se aceptará como deducción hasta el 30% de ese alquiler y un máximo del 50% de los gastos de mantenimiento. Eso es importante. Muchos no lo toman en cuenta, ni siquiera lo han leído. Casi se pasa desapercibido este límite. Y esto es un tema que lo traigo a colación porque precisamente pasa, insisto, casi obviado por todos aquellos que hacemos precisamente las liquidaciones anuales respecto o frente al impuesto a la renta. Así que tomen en cuenta eso. Por ejemplo, para que lo vean un poco más ilustrado, acá nuestro amigo Pedro Palacios, José Pedro Palacios, vive en un periodo arrendado, evidentemente lo alquiló para que sea su casa habitación, paga 3.500 soles mensuales de merced conductiva o alquiler, y además utiliza ese predio como casa habitación y parte desarrolla su negocio. Además paga 760 soles mensuales por concepto de mantenimiento. Entonces, claro, yo he provisionado absolutamente todo, pero a ver, los alquileres provisionados serían los 3.500 por 12 alquileres, 42.000, y los gastos de mantenimiento serían los 760 por 12, que serían 9.120 soles. Tengo una bolsa de gastos vinculado a ese alquiler por 51.120 soles. Pero un ratito. La norma me dice que,
es tu casa habitación, pero también lo usas para tu negocio, muy bien. Como lo has alquilado, te voy a conceder que como deducible solamente apliques el 30% de la merced conductiva, que en este caso serían 12.600 soles. Y respecto del mantenimiento, bueno, pues te concedo la mitad, 4.560. Ah, ok, entonces quiere decir que yo tengo que, sumados estos dos conceptos que son 17.160, adicionar 33.960 soles. No puedo utilizar esos 33.000, casi 34.000 soles, como gasto deducible por el límite que me aplica la norma. Así que mucho cuidado con estas situaciones respecto precisamente de el caso de que el contribuyente alquila su casa habitación y a la vez lo utiliza como negocio. Luego tenemos los famosos gastos por vehículos. Yo sé que en los gastos por vehículos hay todo un sinfín de circunstancias alrededor de lo que es gastos por vehículos. Pero lo primero que tenemos que entender es que existen dos situaciones que hay que analizar respecto de limitación. La primera es que si son indispensables, se apliquen en forma permanente para las actividades propias, para el giro del negocio, esos gastos incurridos en esos vehículos de las categorías A2, A3 y A4 son perfectamente deducibles. Son perfectamente deducibles respecto de qué conceptos. Cualquier forma de uso, sea cesión, arrendamiento u otros, adquisición, lo que fuere, cualquier forma de uso, que funcionen evidentemente destinado o que el uso, mejor dicho, respecto de su funcionamiento, además haya tenido gastos vinculados a combustible, lubricantes, mantenimientos, seguros, reparaciones y similares, pero que estén obviamente aplicados para esa función. Y la depreciación por desgaste, ¿de acuerdo? Las cilindradas son las que ustedes pueden observar en el cuadro inferior. Ahí es donde están clasificadas las cilindradas de lo que son vehículos en general. Gastos de las categorías A2, A3, A4, como lo hemos mencionado, inclusive la B13, la B13, no B13 y la B14, respecto de esas unidades. A ver, y es lo que insistimos mucho. A veces, algunos temen deducir gastos vinculados a vehículos cuando estos son por ejemplo como camionetas pick-up o camionetas 4x4, pero un ratito. Si la camioneta está dirigida a operatividad, no tienes por qué temer la deducción, ¿de acuerdo? No hay ningún temor de por qué deducir. Lo que sucede es que hay que sustentar la fehaciencia de que el vehículo está siendo utilizado para la operación propia del giro del negocio. Si tenemos problemas para poder hallar eso, entonces sí vamos a tener impactos y obviamente no vamos a poder deducir la totalidad de sus gastos. Se considera que el vehículo tiene utilización o es indispensable para las actividades propias del negocio porque resulta indispensable para poder atender esas operaciones. Y además porque las atiende de forma permanente. Caso de las empresas de taxi, ¿no? O de turismo, o del transporte turístico, o del arrendamiento para poder efectuar ese uso del automóvil. Se considera también que una empresa se encuentra en situación similar, para la redundancia, se dedica al servicio de taxi, transporte, etc. En estos casos se acepta como deducción todo el gasto, porque está vinculado al principio de causalidad. Lo que sí, insisto, debe atenderse a la fehaciencia, de acuerdo a la documentación que demuestre que se adquirió para actividades operativas, que está asignado operativamente, que existe un control precisamente de esos destinos respecto de la operación, o tal vez contratos si fuera posible. No se considera como actividades propias al giro, obviamente, aquellos vehículos que estén destinados a uso de dirección, representación y administración. Y ahí es donde viene el otro problema, ¿no? El primer punto es, si los vehículos están siendo utilizados para las actividades propias del negocio, deduce todo lo que uses. Pero si tus vehículos están destinados para las actividades de dirección, representación o dirección, eso es otra cosa. Ahí sí tenemos que tener cuidado respecto de esta forma de poder administrar. Entonces, si estos vehículos de esas categorías están asignados a esas actividades, entonces vamos a tener que, primero, se atenderá la deducción, no importa la forma de uso, que el funcionamiento esté evidentemente vinculado a y además
estamos hablando de los gastos destinados a ese funcionamiento, como combustible, lubricantes, mantenimiento, seguros, reparaciones similares y la depreciación por desgaste. Y únicamente en relación al número de vehículos automotores que surja por aplicación de la tabla que vamos a ver ahorita. Ojo, todo el gasto, todos los conceptos de gasto vinculado al vehículo, incluido la depreciación. Y es ahí donde se viene la tablita famosa, en el sentido de que, a ver, ¿cuántos vehículos o hasta cuántos vehículos la entidad tiene para deducir por esos conceptos? Administración, representación y dirección. Y ahí cuando vemos la tabla nos dice, bueno, hasta 3.200 UITs, que serían 14.080, por ahí alguien me va a decir, no, pero un ratito, la UIT estaba a 4.600 en 2022. Sí, pero recuerden que para yo determinar cuántos vehículos puedo usar en el 22, tengo que mirar los ingresos del 21. Depende de los ingresos del 21, recuerden. Y ahí es donde yo tengo que aplicar la UIT del 21. Y ese cuadro está en función precisamente de las UIT del 21. Entonces la tabla la tienen en ese orden. Hasta 3.200 UITs un vehículo, hasta 16.100 UITs dos vehículos, etcétera. Y si son más de 32.300 UITs, bueno, 5 vehículos tienen derecho a deducir. No, eso sí, no hay forma de deducir ningún gasto vinculado a una adquisición de un vehículo que supere las 26 UITs. Ahí sí considera la UIT que corresponda al ejercicio gravable que se efectuó la mencionada adquisición. La UIT del ejercicio gravable que se efectuó la adquisición o ingreso al patrimonio. ¿Por qué? Porque obviamente no vas a considerar una UIT actualizada, ¿no? Sino que se ingresó al 20, la UIT del 20, 21, la UIT del 21, para que puedas hacer esa mención. Recuerda, no hay forma de que tú puedas efectuar esta deducción cuando ese vehículo sea de la categoría que fuere o mencionada, asignado a actividades de, otra vez, dirección, representación y administración, supere precisamente ese valor, ¿de acuerdo? Así que tengan mucho cuidado con esta circunstancia. Ahora bien, ¿cómo se determina la proporción de deducción? Y otra vez, hay una proporción de deducción. No es que simplemente asumo dos y eso lo deduzco. No, lo que pasa es que la norma aquí me dice, es casi por rateo. Todos los vehículos que te dan derecho a deducción entre el número total de vehículos de propiedad de la empresa multiplicado por 100 es un porcentaje. Y esto está recogido básicamente en los informes 007-2003 y los informes 097-2013 es una y 126-2013 respecto de ciertas precisiones con relación a los gastos incurridos en vehículos automotores dedicados a estas áreas de dirección, representación y administración. Para mayor abundamiento lo pueden ustedes revisar para que tengan una complementación de lo que estamos hablando el día de hoy. Muy bien, entonces, siendo eso así, lo que tendríamos que tener en cuenta es, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Supongamos otra vez que la distribuidora, bueno, X, al 31 de diciembre de 2022 presenta una información respecto de esos vehículos que ha provisionado en su giro. Y así tienen ustedes vehículos, varios vehículos, categoría A3, A4, A2, etcétera. Y tienen las fechas de ingreso o adquisición, tienen los costos, cuánto costaron. Y además la condición de si son propios, alquilados. No importa, ¿no es cierto? Y obviamente tienen el control de gastos. Por eso que es importante, yo siempre lo digo desde un principio del ejercicio, no, a ver, a veces perdemos el control de gastos porque, claro, metemos a bolsas de cuentas. Tengan cuidado con eso y lo ideal sería una analítica que revele el centro de distribución de costos respecto de cada vehículo, o un centro de costos por vehículo, mejor dicho. Incluye la depreciación, tienen ustedes su tabla, ¿de acuerdo? Su tabla, perdón, de acumulación de costos. Pero ojo, cuidado, acá tienen un vehículo que lamentablemente está, ¿no? Pasó las 26 UITs. Si toman en cuenta el 2021, este vehículo pasó las 26 UITs. Por lo tanto, este no entra. Simplemente no puedo considerar nada y nada de eso es deducible. Todo este gasto es reparable porque pasaron las 26 UITs, ¿de acuerdo? Si pasó el vehículo las 26 UITs, todo el gasto es reparable. Ahora bien, tienen dos vehículos operativos. ¿De acuerdo? Tienen dos vehículos operativos. Entonces, mi discusión se resume a dos vehículos. ¿De acuerdo? Mi discusión se resume solo a dos vehículos.
El 2021 tuvo ingresos por 89.615.000. El total de vehículos en uso son 5. Y el número máximo de vehículos sobre el cual tengo que hacer el análisis de deducibilidad son 2. Entonces la deducción máxima serán 2/5. ¿Recuerdan la fórmula? 2 entre 5 me da 40%. Y el 40% del total de los gastos aceptados por los vehículos asignados a representación y dirección, o administración, perdón, será la suma de los totales, 72.724, y el máximo deducible será el 40%, es decir, 29.000. Quiere decir que me tengo que adicionar 43.000. ¿De acuerdo? Ojo, sobre estos dos vehículos, porque se entiende que el que pasó las 26 UITs, yo no acepto nada. Lo siento, pero yo no puedo aceptar ese vehículo ningún gasto. Ahí viene, cuidado, el detalle que tiene que cuidar, que no es solamente el análisis de esto, sino del otro, simplemente no es aceptado. Esa es la forma de cómo se analiza básicamente la distribución del gasto por vehículos según la proporcionalidad que dice la misma o la propia norma, tomando en cuenta precisamente eso. Recuerden también revisar, ya que están cerrando sus PJs, si tienen rentas inafectas o exoneradas. Recuerden el famoso círculo de inafectación o de inafectación o exoneración. ¿Ya? Recuerden una cosa. Cuando yo tengo un círculo mayor, supónganse que ese es el universal, ¿de acuerdo? Y tengo un círculo infinito. ¿Ya? Recuerden que, supongamos que todo lo que está en este círculo mayor son todas las operaciones y sujetos potencialmente grabados. Todo el universo de grabación. ¿De acuerdo? Todo el universo que yo puedo grabar. Pero lo que indica la norma es que todo lo que esté fuera de este conjunto de operaciones o sujetos grabados no están afectos. ¿De acuerdo? Esto es inafectación. Lo que está fuera del alcance de la norma es inafectación. Y lo que la norma por excepción indica, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que todo esto es tu materia grabada, sean sujetos u operaciones, ¿de acuerdo? O actividades. Pero estas de aquí, por un tiempo, no las voy a grabar. Esto es una exoneración. En otras palabras, la exoneración sí forma parte del ámbito de aplicación del impuesto. Cualquiera sea el impuesto, la exoneración forma parte del ámbito de aplicación del impuesto. Sin embargo, está exceptuado de su aplicación por mandato normativo por un periodo determinado, que puede ser prorrogado. Todo lo que esté fuera del ámbito de aplicación del impuesto es inafectación, no está comprendido, ¿de acuerdo? Así que tengan mucho cuidado con eso, para que no vayan ustedes a, bueno, en todo caso, para que sepan ubicarse o posicionarse dentro de lo que pudiera ser las necesidades operativas de su empresa. Siendo así, las operaciones inafectas se recogen en los artículos 18 y 19 de la ley, perdón, las inafectas y las exoneradas. Hay algunos ejemplos acá sobre indemnizaciones que se perciban por causa de muerte o incapacidad, por compensaciones pues, en la CTS, los subsidios por incapacidad. Ejemplos de inafectación. Y las exoneraciones son, por ejemplo, rentas de sociedades o instituciones religiosas, las rentas de fundaciones afectas. Esto es lo que está discutido, lo que estaba siendo discutido respecto de la prórroga de las exoneraciones el año pasado, ¿se acuerdan? Sí, pero si no prorrogaban, de todas maneras iba a haber una piramidación respecto de ciertos costos, porque acá también están comprendidos los intereses de las colocaciones en el sistema financiero. Eso sí, tómenlo en cuenta por si acaso tuviesen rentas de algún tipo que pudieran estar siendo consideradas como materia inafecta o exoneración. Respecto de las diferencias temporales y permanentes, hay que tomarlas en cuenta y están recogidas en el artículo 33. Claro que el artículo 33 de la ley se ha quedado un poquito en el tiempo, en el sentido que me dice que la contabilización de operaciones bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. No, ya no. Ahora es NIPS. Ahí la norma va a tener que modificarse o actualizarse en algún momento, porque si ya la DJ me está exigiendo que manifieste si he adecuado a NIPS plenas o a NIPS para pymes, además de las normas propias respecto de la información financiera, ya no puedo sostener que son principios de contabilidad federal. Tendría que entender que se refiere a normas internacionales de información financiera
para que se apliquen, en todo caso, las normas contenidas en la ley y se determinen diferencias temporales y permanentes. La contabilidad en base a NIFS es una cosa, eso es importante mencionarlo, y llego a un resultado, pero este resultado por conciliación en aplicación de la NIF 12 y los límites tributarios que pudieran estar expresados, sobre todo en la ley de impuesto a la renta, entendemos que nos van a dar diferencias temporales y permanentes. La diferencia está en que una diferencia permanente, para hablarlo en cristiano muy sencillito, la diferencia permanente es, actúa sobre el ejercicio y no va a generar diferidos. Tampoco voy a poder volver a aplicar. ¿De acuerdo? Muere el ejercicio. La diferencia temporal, en cambio, por ciertas circunstancias, no va a poder ser aplicada en el ejercicio y tendrá que diferirse para su aplicación en el ejercicio posterior. Ejemplo clásico. Yo hago una provisión para mermas, sí, pero no tengo el informe técnico de mermas. Ok, pero lo estoy haciendo porque estoy estimando en mi merma financieramente hablando, y eso también es, por si acaso, adecuarse a NIPS. Pero no tengo el informe. Entonces me lo tengo que adicionar. Pero resulta que el siguiente ejercicio hago el informe y podría, en todo caso, reconocer la merma en ese año sí podría reconocer mi variable de merma. Pero tendría que ajustarla a los porcentajes que el informe técnico de merma se exprese y compararlo con los valores del siguiente ejercicio, lo cual va a ameritar también un ajuste. Hay otras, evidentemente, situaciones que pueden considerar que pueden, de alguna forma, generar alguna diferencia temporal y que pueda ser aplicable para ejercicio. Entonces, la ley o reglamento condicionan, en todo caso, la deducción respecto de la proyección, no, perdón, la provisión, en todo caso, de ciertos gastos, no de todos, porque la gran mayoría son así. Esas diferencias temporales son las divergencias que existen entre el importe en libros, obviamente, que obligará otra vez del balance general, debería decir Estado de Situación Financiera, y que va a obligar a cada contribuyente a hacer el ajuste del resultado, que puede ser contable como tributario según sea el caso respecto de la DJ anual. ¿Por qué lo menciono? Porque hay que tomar en cuenta esta situación que nos va a afectar ahora que estamos haciendo la adecuación a NIF posiblemente. ¿Ya? Posiblemente. Ahorita voy a hacer unos comentarios, como decía, de apuntes. Otro tema son la compensación de pérdidas. Ustedes saben que hay dos sistemas, sistema A, sistema B. Lo sabemos perfectamente. Sistema A, bueno, 4 años y ahí se agota. Sistema B, sempiternamente por el 50% del resultado. En ambos sistemas, es decir, cualquiera de los dos, los contribuyentes que tengan rentas exoneradas en el ejercicio deberán considerar entre los ingresos dichas rentas para poder efectuar su deducción y determinar una pérdida neta compensable. Tienen que aplicar, así sean ingresos exonerados, se tienen que, entre comillas, compensar con la pérdida. Si no, el caso de contribuyente no arroje pérdida por el ejercicio y solo cuente con pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores, esas rentas exoneradas no afectarán a sus pérdidas de pérdida. Es decir, la de ejercicios anteriores, solo la del ejercicio. Siendo así, imaginemos, ¿ya? Es el mismo caso con los dos sistemas. El mismo caso. La empresa tiene en el 2018 una utilidad, ha generado pérdidas en el ejercicio anterior por 115.000 y lo que hace es empieza a compensar primer año, segundo año, tercer año. ¿Pero qué pasó el cuarto año? Habían rentas exoneradas. ¿Se acuerdan lo que acabo de mencionar sobre las exoneradas? Entonces tengo que tener una compensación entre ellas, entre la renta del ejercicio exonerada, sí, porque acá se agotó tu capacidad de compensar pérdidas y lo siento. Esto ya no lo puedes arrastrar al siguiente ejercicio. Este saldo de 21.000 ya no lo puedo seguir arrastrando al siguiente, y aquí obtuve pérdida. Pero para poder obtener la pérdida neta compensable que va a pasar al siguiente ejercicio, tengo que netearla, si se me permite el término, con la renta exonerada y obtengo una nueva pérdida compensable de 8.811, que es la que va a pasar al 2022. Y como el 2022 obtengo utilidad, la aplico. ¿De acuerdo? La aplico. Entonces, primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, obtuve pérdida, ya no puedo utilizar los 21.000. No puedo pasar al siguiente ejercicio tampoco. Ahí lo perdí. Pero como tengo pérdida y además tengo renta exonerada, tengo que hallar un nuevo neto de pérdida compensable, que son los 8.800. Esto es lo que pasa al siguiente. ¿Qué pasa cuando yo hago sistema B? El sistema B lo que me dice, a diferencia del anterior, es tú puedes aplicar tus pérdidas compensables eternamente. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, ¿cómo lo vas a hacer?
Lo que sucede es que tú vas a compensar contra el 50% de tu resultado o utilidad. ¿Ya? Sobre tu resultado compensas el 50%. Es decir, si yo tuve 32.000, la mitad sería 16.000, ¿no? Resultado neto imponible sería 16.000, la mitad de los 32. ¿De acuerdo? La mitad de los 32. Quiere decir que a los 115.000 de pérdida, de resto o le quito algebraicamente, porque está siendo invertido, 16.490 y me queda 98.770. Esto es lo que pasa para el siguiente ejercicio. Como vuelvo a tener esa utilidad, la mitad de ese resultado es 14.000. Lo resto algebraicamente de los 98, tengo 84. Eso pasa al siguiente ejercicio, en donde otra vez tuve utilidad y es la mitad, 16.000. Lo resto algebraicamente, me da 68 y pasa al siguiente ejercicio. Aquí viene un detalle. Obtuve pérdida. Sí, la tengo que compensar en ambos. Recuerda que los dos sistemas igualitos. Compenso la renta exonerada y tengo los 8.811. Pero, como estoy en sistema B, ahora acumulo los resultados y obtengo un nuevo saldo de pérdida compensable de 77.000 que pasa al siguiente ejercicio. Como se darán cuenta, y acá viene la mitad y sigo. Como se darán cuenta, aquí pierdo y aquí acumulo. ¿De acuerdo? Y vuelvo a seguir haciendo mis cálculos. Juzguen ustedes ahora cuál les conviene. He intentado hacer una comparación con los mismos datos, utilizando ambos sistemas, para que en todo caso sean ustedes los que juzguen y determinen cuál les conviene más. ¿Sistema A o sistema B? Dependerá de varias circunstancias. Dependerá, en todo caso, de políticas. Pero serán ustedes los que evalúen cuál sistema les conviene. Así que no dejen de hacerlo, es una ventaja que se tiene, porque estoy seguro que lamentablemente por los tiempos pandémicos o prepandémicos se aplicarán pérdidas sin lugar a dudas en los próximos años o seguramente las seguirán compensando. No se olviden de la tasa del impuesto o alícuota, a mí me gusta decir alícuota, que es el 29.5%, aunque también tienen que tomar en cuenta el MIPE tributario, pero el MIPE tributario se calcula sobre la renta neta imponible, el resultado neto que es el 10%, y el 29.5% en todo caso por más de 15 UITs. Hasta 10 UITs se aplica 1 y el 15. Por el excedente de las 15 UITs, el 29.5%. Existen otras situaciones como la tasa adicional respecto de básicamente la distribución. De acuerdo, no se olviden de esa tasa adicional si es que van a repartir dividendos. Y existen otras tasas diferenciadas para regímenes como el régimen agrario, inclusive, que tiene una tasa diferenciada. Así que esas situaciones sí también las hay. Yo les había mencionado al inicio que hay que tomar en cuenta ciertos temas sobre ellos. Todos están haciendo seguramente expresión de valor razonable. A ver, por convicción o por convención, en todo caso, de utilización de cuentas. Recuerden que cuando ustedes hagan un ajuste respecto de sus valores de activo, propiedad, planta y equipo, mejor dicho, háganlo por revaluación. ¿De acuerdo? Eso se hace por revaluación y es preferible hacerlo así para que esté en congruencia precisamente con lo que dice la ley del impuesto a la renta, en el sentido que la revaluación no tiene efecto tributario. Esto es puramente financiero, si se quiere ver de otra forma. ¿De acuerdo? La técnica más apropiada para poder efectuar una revaluación voluntaria es la proporción respecto de los valores históricos frente a lo que yo quiero ahora reexpresar como valor razonable, si se quiere, respecto de una partida al incrementarla por una revaluación, ¿no? Y lo que calculo son las diferencias, y son las diferencias que van a determinar el asiento clásico de revaluación. ¿Qué pasa si yo ya tengo todo el activo totalmente depreciado? No habrá 39. Habrá una revaluación solo del activo y un nuevo estimado de vida útil. Recuerden, la vida útil financiera no tiene nada que ver con la vida útil tributaria. Pueden coincidir, sí, haber coincidencias, pero lo que nos dice la norma internacional de las NIFs es que se estime la vida útil en base a criterios distintos a los. Primer punto.
Otro tema es que mencionaba la utilización del plan de cuentas. Cuando hablen de plan de cuentas, siempre traten de acceder al plan. Yo sé que hay textos muy buenos de plan de cuentas, no lo dudo, con ejemplos inclusive. Pero si quieren la versión propia, en todo caso formal u oficial del plan de cuentas, vayan a la página web del MEF, en donde se encuentra siempre la última versión aprobada y aplicable. Recuerden que en ese plan de cuentas ustedes tienen la cuenta 66, que es la medición o la pérdida por medición de activos no financieros a valor razonable. Sí, que se va a usar inclusive para los ajustes de NIF para las partidas, en todo caso comprendidas. Si tiene realizable, inmovilizado, activo realizable o inmovilizado, que además comprende ciertas inversiones inmobiliarias, activo biológico. ¿De acuerdo? Ahí tienen que tener en cuenta que esa nomenclatura varió para poder ser aplicada, ¿no? Ahí incluye la denominación de valor de mercaderías y productos terminados. Claro, si yo veo el plan contable y veo activo inmovilizado y inmovilizado, comprende todo el elemento 3, ¿de acuerdo? Pero precisamente hago la salvedad, la propiedad, planta y equipo, por favor, mírenlo por excedente revaluación. Ahorita les explico inclusive por qué. Cuando ustedes, bueno, la dinámica de la cuenta también la tienen en el plan, pero cuando ustedes apliquen, por ejemplo, un ajuste de valor, acá sería una aplicación por desvalorización de ese tipo de activos. Acá sería por revalorización o revaluación de este tipo de activos. ¿De acuerdo? Cuando yo haga esta medición, y esta es la parte que de repente nos preocupa un poquito, yo voy a utilizar la cuenta 76 porque es la ganancia por medición de activos no financieros de valor razonable. Claro, va a ser la primera vez que el SUNAT también nos va a mirar así. ¿Ya? Va a ser la primera vez que nos va a mirar así. Aquí a mí me queda claro que cuando yo use cuentas vinculadas al gasto y no cumplan con las regulaciones en la ley del impuesto a la renta para ser reconocido como gasto deducible, la tengo que adicionar. Por eso que yo decía, el efecto es neutro. Me desvalorizo, pero lo adiciono, hay un efecto neutro de la ajuste NIPS en lo que sea pertinente. Caso de existencia, por ejemplo. Pero en el caso de un ajuste por revaluación o revalorización por expresión a valor razonable, ganancia por esa medición, entonces sí voy a tener una expresión de valor. Aquí hay que tener cuidado porque este 76 va a estar en el ingreso. Ahorita voy a decir cuál es la preocupación. Recuerden que tienen que tomar en cuenta también qué NIPS se están aplicando. No van a aplicar todas. En una entidad pueden aplicarse algunas, no necesariamente todas, ¿de acuerdo? Sino las que les sean pertinentes. Esto es un ejemplo de NIPS que se están aplicando para una entidad que aplica NIPS plenos. Pero también puede ser que apliquen solamente ustedes NIPS para pymes. Y en todo caso serán las secciones que solo sean aplicables. Es un ejemplo muy cortito, pero para que entiendan que esto es lo que tienen que recoger ustedes, por ejemplo, en su declaración de transición a NIF sin reservas en la nota 2, básicamente. La preocupación que yo mencionaba es que cuando ustedes utilicen una revaluación, en todo caso, o un ajuste, dependiendo del tipo de cuenta, la administración tributaria es la primera vez que va a analizarnos a través de estas aplicaciones, ¿no? Entonces, si nos va a ver de este punto de vista, hay que tomar en cuenta que la administración va a interpretar ahora qué significa la 76. Recuerda que nos están pidiendo esta balance de comprobación. Sí, la preocupación es, no existe ningún pronunciamiento por parte de la administración respecto del reconocimiento de esta cuenta 76. Desde mi punto de vista, no cumple con ninguna de las condiciones de la 15 para que sea reconocido como ingreso. Ninguna, en absoluto. No existe tampoco base normativa para que la administración intente clasificarla como ingreso. Sin embargo, estamos motivando una consulta a través del Colegio de Contadores Públicos del Callao para que la administración siente posición respecto del uso de la cuenta 76 en la medida que, así como la revaluación de activo fijo que mencioné al principio no tiene efectos tributarios, ningún ajuste por efecto de NIPS debería por qué tener respecto de estas partidas de activos financieros. Porque así como me desconozco el ajuste por desvalorizaciones, porque no cumple la norma, también debería hacer lo propio por efectos de esta revaluación. ¿Puede, por favor, mostrar los apuntes de mis plenas? Hola César, ¿cómo estás? Sí, es lo que estaba indicando.
Los apuntes sobre NIF plenas, entiendo que te refieres a estas de acá. Lo que estaba indicando o decía por aquí era que esto es un ejemplo, decía yo, de aplicación de NIF en una entidad X. No, obviamente no puedo mencionar la entidad, pero estas son, por ejemplo, las que ustedes toman en cuenta, porque no, insisto, no tienen por qué ser todas. Difícilmente una entidad va a aplicar absolutamente todas. Tendría que ser, no sé, una super mega empresa para que todas estuvieran comprendidas. Siempre van a haber algunas que queden fuera de uso por el propio giro. Pero este es un ejemplo y esto es lo que ustedes van a tener que tomar en cuenta cuando hagan sus notas a los estados financieros. ¿Recuerdan nota 1 y 2? En la 2 tendría que hacer la declaración de transacción a NIF sin reservas. ¿De acuerdo? Eso también va a recogerse en la auditoría, de ser una entidad que tenga que hacer auditoría o que esté acostumbrada a hacerlo. O también si la entidad no cumple con los criterios para aplicar NIF plenas, aplicará NIF para pymes y en cuyo caso también mencionará cuáles secciones de NIF para pymes está aplicando. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia. Igual mi preocupación sigue siendo, y se las he compartido porque son apuntes, cómo va a interpretar la administración el uso de la 76 que está al ingreso. Me queda claro que la 66 es reparable. Claro, criterio profisco. Y la 76, ¿cómo me la vas a interpretar? Porque para mí tendría que deducirse. No tiene por qué aplicarse, no existe base para que sea aplicada al ingreso. Igual, esperemos la consulta. Yo sugiero prudencia y apliquen la revaluación. No debería haber efecto tributario, efectivamente, sin embargo, hay que entender que también la administración es la primera vez que va a vernos o evaluarnos por aplicación de NIPS. Y es importante que tengamos cuidado en estos aspectos. Además, hay que tomar en cuenta la revaluación que ustedes hagan de activos al momento de que se tengan que enajenar, tienen que reexpresarlos a valor de mercado, hecho sea de paso. Y otra vez, tributariamente hablando, si me permiten, hay que volver a reexpresar el valor, precisamente para que no haya cuestionamiento respecto de la venta. Ojo, si yo revalorizo un activo, no tiene efecto tributario, sigo tomando el histórico, pero para venderlo lo tengo que tasar, que es valor de mercado realizable también, razonable también, para poder efectuar la diferencia si hay ganancia o pérdida. Recuerden que este año, o bueno, como en general sucede, los ingresos, aquellos contribuyentes que tengan ingresos superiores a 1.700 UITs están obligados a presentar balance de comprobación. ¿Ya? Ese balance de comprobación tiene un formato que incluye 2 columnas en donde se informan los ajustes a normas internacionales de información financiera. Si no lo han visto, dale una miradita. Acá está el link, por si acaso voy a compartir las diapositivas para que ustedes las tengan y puedan, en todo caso, con un clic, irse a los ejemplos y a los enlaces que hemos integrado en esta presentación del día de hoy, respecto también del plan de cuentas, entre otras cosas. Estos eran los apuntes que sí quería compartirles el día de hoy, porque me parecían sumamente interesantes de ser tomados en cuenta, porque, insisto, estamos a menos de 3 horas, ya 2 horas 10 nada más, para que empiecen los vencimientos de la DJ anual y, como no, con la característica sine qua non de que tenemos que expresar ahora nuestra información adecuada a normas internacionales de información financiera y normas, sean, perdón, NIF para pymes o sean NIF completas. Recuerden, no entren en desesperación respecto de la adecuación a NIPS. Lo primero que tienen que tratar de hacer respecto a la adecuación a NIPS es identificar sus partidas no financieras, que son las primeras que van a tener que trabajar por la expresión a valor razonable. Eso no quiere decir que las demás no las miren. Sí, es cierto, hay que mirar las demás. Por ejemplo, si bien es cierto, no es una partida no financiera, tengo que mirar las cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque tengo que hacer un análisis o una estimación del anticuamiento de la cuenta y determinar si hay provisión de incobrables. Para la norma financiera puede haber incobrables, pero para la norma tributaria no necesariamente va a cumplir con todo lo que indica el reglamento de la ley del impuesto a la renta para que sea un gasto deducible, de manera tal que se volverá una adición de ese impuesto. Y así, cada una de las partidas vean y analicen bien su diferido. Recuerden que en el diferido pudieran haber distorsiones respecto de lo que se informa. Ojo, todas las normas de información financiera descansan en políticas. Sin políticas, la adecuación que ustedes puedan hacer
va a ser débil. Y si no las han hecho, pero sí están estableciendo políticas porque están haciendo su adecuación, bueno, después pónganlas en blanco y negro y sancionenlas para que no haya márgenes de duda de la aplicación de normas financieras. Lo otro que sí les recomiendo también es, tienen que hacer este año, aunque no estemos acostumbrados, memoria anual con el conjunto completo de estados financieros. ¿Y esto por qué? Porque recuerden que tienen que hacer declaración expresa de transición a NIPS. Y estos estados financieros en memoria anual tienen que estar completos, las 5 partes. Estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujo efectivo y las notas. Esos son los componentes obligatorios, no son solo 2. Lamentablemente en la DJ anual se siguen solo recogiendo 2. Me obligan a adecuarme a NIPS o indicarlo, pero solo se siguen recogiendo 2 componentes de todo lo que debería yo informar. Eso sí háganlo para que sancionen la aprobación de sus estados financieros como conjunto completo de información financiera y no tengan tampoco sorpresas respecto de eso. Y lo último es, recuerden, partidas no financieras, revisen las otras partidas, no todas las NIP tienen que aplicarse a todas las entidades, tienen que hacer políticas para soportar o darle soporte a su información y luego hagan la conciliación tributaria. Va a variar cuando hagan NIPS, las adiciones y deducciones sí, pero como lo acabo de advertir, no tiene por qué tener efectos tributarios, salvo muy específicas situaciones en las que, claro, sí pudiera haber algún impacto que cumpliese con normas tributarias y que quedara consentido. Raro, bien raro, pero pudiera. En todo lo demás, es una cuestión de orden. Y recuerden, siempre tiene que tener revelación suficiente. Todo tiene que ser revelado con suficiencia a través de sus notas explicativas. Mis recomendaciones, a pocas horas de que inicie los vencimientos de la DJ anual, recuerden, mañana inicia el dígito 0 y así a partir de lunes, considerando los feriados por Semana Santa. Pero en el WhatsApp de la hora tributaria hemos compartido el calendario de vencimientos, así que tómenlo en cuenta para lo que viene en estos días. Por mi parte, ha sido todo que quería compartir con ustedes en el programa del día de hoy. Mi agradecimiento por acompañarnos, como siempre, todas las semanas. Hoy día fue un programa especial. Preferimos salir el día jueves, faltando un día para los vencimientos, nos parecía un poco más cercano a ellos. La próxima semana esperamos volver en el horario. Vamos a ver cómo nos va, porque seguramente todos van a estar muy concentrados en sus vencimientos. Tal vez tengamos que reprogramar un poquito el programa para dejarles el espacio. Igual, siempre estaremos para toda consulta a través del WhatsApp, de las redes sociales, sin ninguna reserva. En lo que podamos ayudarles, queridos colegas o amigos que nos están escuchando, por favor, con toda confianza, para eso también estamos. Muchas gracias a los que nos siguen por nuestras redes sociales. Sigan acompañándonos semana a semana. Estaremos compartiendo, como siempre, información interesante, alertas formativas. Recuerden que estamos en momentos en que estarán saliendo decretos legislativos en cualquier momento, producto de la delegación de facultades. Y como siempre, volveremos con novedades después de los vencimientos. Vamos a ver cómo nos va esta semana con el trabajo que todos tenemos que desarrollar. Mi agradecimiento a Lucio, que siempre nos acompaña en la parte técnica. Mi agradecimiento también al estudio Magno Bolívar y Asociados y al estudio Rivero, MDL y Asociados. Por mi parte, ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de su programa La Hora Tributaria. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y un muy buen fin de semana. Que descansen. Buenas noches. Gracias. Gracias por los saludos a todos. Gracias, Jacqueline. Gracias, César. Gracias, José. Gracias, Sergio. Gracias, Ricardo. Un abrazo para todos y que tengan una muy bonita semana de NIPS y de J9. Buenas noches.